Pitaya. Hola, soy la periodista Anabel Hernández. Bienvenidos a este episodio 19 de Narcosistema. Como ustedes saben, desde el inicio, desde el primer episodio de este podcast, hemos puesto sobre la mesa las diferentes piezas del rompecabezas y hemos ido explicando el papel, la función de cada una de esas piezas para poder entender realmente cómo funciona este sistema criminal que impera en México. Hemos hablado de los títeres y hemos hablado de quienes los controlan. Hemos hablado de cómo todo esto que pasa en México, generalmente por parte de las autoridades, es una grandísima simulación. Tratan de esconder la verdad para que vivamos en la mentira. Quienes son seguidores de Narcosistema desde el primer episodio saben que aquí hemos dado muchas exclusivas que después diferentes medios de comunicación han repetido en diferentes partes de México. Por ejemplo, aquí dimos la exclusiva de cómo realmente el Mayo Zambada fue capturado, de que se había tratado de una captura, no de una entrega voluntaria, como muchos estaban diciendo. Había sido una captura planeada por el FBI y otras agencias del gobierno de Estados Unidos por al menos durante un año, que establecieron contacto con los chapitos, que estuvieron negociando y donde finalmente ocurre esta captura de Joaquín Guzmán López, que le tiende una trampa al Mayo, lo captura en Culiacán y lo lleva a Estados Unidos. También hablamos, por ejemplo, cuando nadie lo hacía, cuando todo el mundo decía, ¡ay, qué bueno que hay paz en Sinaloa! Nosotros ya habíamos adelantado aquí cómo Ismael Zambada Siqueiros, alias Mayito Flaco, ya se había comenzado a preparar desde los primeros días después de la detención de su padre, de hacer alianzas con algunas familias criminales dentro del cártel de Sinaloa para medir lealtades, para medir quién estaba con quién. Y supimos así cómo algunos narcotraficantes muy importantes del cártel de Sinaloa se aliaron a lo que es Mayito Flaco, como por ejemplo el Chapo Isidro, Fausto Isidro Mesa, el Chapo Isidro, como algunos familiares del propio Caro Quintero, como algunos miembros de los Beltran Leyva, como los Cabrera Arabia, etcétera, etcétera. Los Limón, por supuesto, ¿no? Cómo se fueron el Mayito Flaco haciendo sus ejércitos, pues para finalmente poder desatar la guerra y el combate contra los chapitos, ¿no? Hablamos de esto en exclusiva y después otros hablaron. Por ejemplo, ¿qué decir de lo que acabamos de explicar sobre Donald Trump? En este episodio, justamente el episodio 16, hablamos de cómo en este viaje que voy a Texas, cómo pude en esta reunión entre agentes del gobierno de Estados Unidos, había gente de la DEA, del FBI, de policías antinarcóticos de diferentes estados ahí de Estados Unidos, y cómo fue una invitada especial allá y cómo gracias a eso pude conocer a este excombatiente de Irak y Afganistán, de las guerras de Irak y Afganistán, Tim Kennedy, que se acuerdan que nos adelantó ya, y aquí lo adelantamos, aquí lo escuchaste por primera vez, cómo Trump pensaba mandar operaciones especiales a México, incluso militares, cómo los va a catalogar como terroristas y cómo ya estaban pensando prácticamente pues invadir de una u otra manera el territorio mexicano. Y justamente el 29 de noviembre pasado en la revista Rolling Stone se publicó justamente un artículo especial que ratifica exactamente lo que aquí adelantamos y lo que aquí escuchaste por primera vez, que es que efectivamente el gobierno de Estados Unidos está pensando en una invasión suave a México, ¿no? Donde el gobierno de Estados Unidos está pensando en pues mandar de una u otra manera tropas a México para combatir a los carteles de la droga. Recordemos que Tim Kennedy me explicó muy, muy claramente
como para las fuerzas del orden, como para Donald Trump, los carteles mexicanos incluso son más peligrosos que Al Qaeda. Recordarán que de eso hablamos, porque los carteles mexicanos tienen un financiamiento ilimitado proveniente del tráfico de drogas, tienen el apoyo del gobierno de México y tienen recursos ilimitados para comprar armas y entrenar a sus fuerzas armadas. Entonces, por eso, para el propio gobierno de Estados Unidos, los carteles de la droga como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son prácticamente incluso más poderosos que Al Qaeda. Y bueno, recordarán que también Tim Kennedy habló de que estas políticas públicas que piensa implantar Donald Trump contra los carteles de la droga podrá temblar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y justamente fue lo que vimos justamente hace muy pocos días, como después de esa llamada telefónica entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, pues Claudia Sheinbaum, ahí muy nerviosa en su conferencia mañanera, la presidenta de México, pues dice que no, que México no va a permitir bajo ninguna circunstancia pues una invasión en México, pues lo cual era evidente que la presidenta iba a decir, pero que ella se iba a rehusar, como se rehusó López Obrador, a que operaran agencias estadounidenses aquí en México para capturar narcotraficantes. Dijo que iban a continuar en una estrecha vigilancia, dijéramos en un stand-by, las operaciones de estas agencias antinarcóticos de Estados Unidos, que por una parte, bueno, si el gobierno de México supiera hacer su papel, su trabajo, evidentemente estas agencias pues no tendrían razón de ser ni tendrían ninguna justificación que estuvieran en México. Pero dado el nivel de colusión que sabemos, que hemos hablado aquí intensamente, incesantemente, el nivel de colusión de las autoridades mexicanas con los carteles de la droga, si no son los gringos quienes vienen a hacer este trabajo en México, ¿quién lo va a hacer? Le guste o no a Claudia Sheinbaum, le guste o no a su patriarca Andrés Manuel López Obrador, que estará muy nervioso por lo que revelamos la semana pasada de que el Mayo ya está hablando de él ante el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, si Claudia Sheinbaum quiere mantener esta cerrazón de no entender que el gobierno de México no puede hacerlo y reconocer que realmente las capturas más importantes de los narcotraficantes mexicanos en lo que va de este siglo, como como el operativo en el que murió Arturo Beltrán Leyva, como la captura del Chapo Guzmán, como la propia captura del Mayo Zambada y otros, ha sido gracias al gobierno de Estados Unidos. Que nadie se equivoque, el gobierno de México por sí mismo nunca hubiera querido hacerlo. Este tipo de capturas las hizo ya prácticamente contra la pared, ¿no? Con la espada de Damocles en el cuello, ¿no? Y para no exhibir de manera tan grotesca o más grotesca, dijéramos de esta manera, su complicidad con el cártel de Sinaloa. Entonces estamos hablando realmente de que la señora Claudia Sheinbaum debe despertar de su sueño. La señora Claudia Sheinbaum no puede pensar que porque tiene hipnotizados a una buena parte de México, puede estar tapando el sol con un dedo y hacer en sus conferencias de mañaneras como que no pasa nada. Ella tiene que entender realmente cuál es su delicada circunstancia, mucho más si el Mayo Zambada está hablando en Estados Unidos. Ella tiene que ponerse a pensar realmente con los pies en la tierra y no estar pensando que como Andrés Manuel López Obrador puede estar mintiendo todos los días. Imagínense lo que dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa hace pocos días, este lunes, si no me equivoco, primero, 2 de diciembre, perdón, este 2 de diciembre, donde ella habla de que, bueno, que ella habló con Donald Trump, que ella no va a permitir que llegue el gobierno de Estados Unidos a operar contra los carteles en México, pero que ella ya lo dejó muy tranquilo. Pero que ella ya lo dejó muy tranquilo porque ya le explicó que tiene un gran equipo, un grandísimo equipo, el mejor equipo del mundo prácticamente de materia de seguridad pública. Y presumió que ya le había explicado a Trump, pues de las grandes dotes, de las grandes habilidades, de la gran eficacia y honestidad que tiene Omar García Harfuch, el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal. Y bueno, no cabe duda que a la señora Claudia Sheinbaum no le informan correctamente. Omar García Harfuch está siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos,
justamente esa puede ser una de las variables que impulse aún más que el gobierno de Estados Unidos quiere intervenir directamente en México para resolver el tema de los cárteles de la droga, pues porque no pensarán que un cómplice como Omar García Harfuch podrá resolver el tema. Lo tienen investigado, esa información la tengo perfectamente corroborada. Tiene el gobierno de Estados Unidos testigos que hablan de los pagos de los chapitos de sobornos al propio Omar García Harfuch. Así que bueno, si Claudia Sheinbaum piensa que diciendo que tiene a Omar García Harfuch controlando las cosas y manteniendo a los carteles en raya, pues me parece que al contrario se dio, como se dice coloquialmente, pues un balazo en el pie. Y le saldrá totalmente contraproducente tener estas personas en su gabinete, por ejemplo. Y bueno, justamente hablo del recuento de todas estas exclusivas, de toda esta información que hemos dado primero aquí en Narcosistema para explicarles y reiterar que justamente ese es nuestro papel, esa es nuestra única razón de ser. Y les agradezco muchísimo a los miembros exclusivos que se sumaron a Patreon. Gracias, mil gracias por su confianza, por ser parte ya muy, muy, muy dentro de este equipo y porque juntos podremos ir creciendo más. En Narcosistema podría llegar todavía más lejos. Hemos escuchado sus propuestas de estos miembros exclusivos, los estamos siguiendo sus comentarios y sugerencias y por supuesto muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan en diferentes partes del mundo. Y bueno, pues justamente continuando con este tema de Claudia Sheinbaum, el negacionismo, el autismo de Sheinbaum, de la presidenta, puede causar serios problemas en materia de seguridad y serios problemas económicos a México. La presidenta tiene que entender que su gobierno no puede, ni aunque quisiera, puede resolver el problema de seguridad, porque muchas partes de su propio gobierno están contaminadas, porque su gobierno, áreas del gobierno, de los diferentes niveles de gobierno, están divididas en esta guerra entre los Chapitos y los Zambada, ahí en Sinaloa, estas dos facciones que son las más importantes del cártel de Sinaloa. Una parte del gobierno se fue con los Mayos y otra parte del gobierno se fue con los Chapitos. Y esto ha tenido consecuencias terribles ahí en Culiacán, de lo que hablan, de lo que me han hablado en estos últimos días, en estas últimas horas de lo que está pasando allá. Es realmente una situación indignante que a la presidenta Sheinbaum, a su gabinete, a este gobierno y a tantos otros ciudadanos parecía no importarles más lo que sucede en Sinaloa, parecía no importarles más que tantas personas, tantas víctimas inocentes están sufriendo por esta omisión, por este dejar hacer, dejar pasar de las autoridades para que los narcos se maten entre ellos y entre ellos en esas balaceras están muriendo muchas personas inocentes y de eso muy pocos están hablando. Y justamente pone todavía mucho más vulnerabilidad al gobierno de México, al interior y al exterior, esta operación del partido oficial Morena de demoler la democracia mexicana. Estamos hablando que hace unos días finalmente la mayoría de este partido oficial, que cada vez se parece más al viejo PRI, que cada vez se parece más a este partido totalitario, autoritario, que quiere ser el único que manda en México, como si ellos fueran mayoría. No son mayoría, la mayoría de los mexicanos no votó por ellos y es importante que eso se sepa. Por Morena, hay que recordar, solo votaron poco más del 36% del 100% de personas de la lista nominal. El resto de los mexicanos que podían votar no votó por Morena. Y sin embargo, Morena está tratando de utilizar esa mayoría para destruir los pocos instrumentos, instituciones que quedan en México que pueden hacer un contrapeso a el poder presidencial y a esta hegemonía tóxica de este partido hegemónico. Y estamos hablando justamente de que se destruyó ya
ya lo sabemos, lo hemos hablado aquí, ¿no? Todo lo que es el Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial, como lo estaba concebida en la Constitución mexicana. Y ahora están destruyendo, por ejemplo, el Instituto Nacional, el Instituto de Transparencia, Información, el INAI, que ha sido un pilar fundamental en lo que va de este siglo del 2003 a la fecha, para que los ciudadanos tengan derecho a la información, para que los periodistas y cualquier otra persona podamos preguntar cosas específicas al gobierno para entender cómo funciona, para entender cómo se gasta el dinero público, para entender cómo se toman las decisiones y cómo esta información que ha proporcionado el gobierno forzado por el INAI, porque el INAI es la institución que obliga al gobierno a entregar esta información a los mexicanos, incluso información incómoda. Gracias a eso es que han salido a la luz tantos escándalos de corrupción, tantos hechos de corrupción en el gobierno de Vicente Fox, en el gobierno de Felipe Calderón, en el gobierno de Enrique Peña Nieto y en el propio gobierno Nieto y en el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces estamos hablando de una institución fundamental que ahora Morena ha decidido eliminar porque no quiere la transparencia, porque no quiere que nosotros, los ciudadanos, podamos exigirle cuentas. Y también están pensando destruir lo que es una institución autónoma muy importante, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, que son una institución independiente, una institución autónoma de expertos que están dedicados justamente a medir los verdaderos niveles de pobreza que hay en México, que es la única institución independiente encargada de evaluar los programas sociales del gobierno de México y ahora también Morena, por instrucciones, por el deseo, por la línea ya dejada por López Obrador, ahora va a desaparecer el Coneval. ¿Saben por qué va a desaparecer? Va a desaparecer porque el Coneval es la institución que nos reveló el año pasado que en realidad, si bien es cierto, algunos extractos, algunas partes de pobreza han disminuido en México durante el gobierno de la 4T, durante el gobierno de Morena, también es cierto que ha aumentado la pobreza extrema, que ha aumentado la pobreza alimentaria en México. Es decir, los más pobres ahora son más pobres con el régimen de Morena. Estamos hablando de que también el Coneval detectó que la gran mayoría de los mexicanos no tiene acceso a servicios de salud pública y que la educación ha disminuido, que los niveles de educación y el acceso a la educación ha disminuido notablemente. Claro, como esto contrasta con el mundo feliz en el que quiere Morena y este partido hegemónico, y Claudia Sheinbaum y el patriarca Andrés Manuel López Obrador quieren que vivamos en un mundo feliz que no existe, como este Coneval reta y demuestra que el mundo feliz no existe en realidad, que todavía hay muchísimas cosas que superar en materia de pobreza y que hay programas del gobierno que no están funcionando, con que se gaste mucho dinero, el dinero no está llegando a la gente que realmente lo necesita, en pocas palabras. ¿A dónde se está yendo? Esa es una gran pregunta. Debe ser, sin duda alguna, una investigación periodística de fondo. ¿A dónde está llegando todo ese dinero si no está llegando a los más pobres? ¿A los bolsillos de quién está llegando? Bueno, pues para que no sepamos nada de eso, es justamente que Morena ha decidido destruir el Coneval. Y aquí es donde viene el reto para nosotros como ciudadanos en este momento crítico de México. Ellos podrán, el régimen totalitario, el sistema criminal, podrá querer estar tapando el sol con un dedo. Querrá que veamos lo que ellos quieren que veamos. Pero depende de nosotros como colectividad. Depende de nosotros como sociedad mexicana. Si seguimos inmersos en esta hipnosis colectiva, o nos despertamos y hacemos algo al respecto para que esta decadencia en todos los sentidos que hay en México no siga avanzando a pasos acelerados como está ocurriendo ahora. Para mí este espacio, este podcast, no es solo un espacio para poder informar sobre el sistema criminal, sobre el crimen organizado. Para mí es un espacio muy importante para poder reflexionar qué somos como seres humanos, qué somos como mexicanos, qué somos como país, en qué seguimos soñando. Y para poder encontrar respuestas hacia dónde vamos,
también tenemos que encontrar nosotros en un punto de autocrítica como ciudadanos, como colectividad. ¿Qué papel jugamos en este narcosistema? ¿Tú de qué lado estás? ¿Eres de los que se voltea hacia el otro lado e ignora el sufrimiento de los demás porque es más cómodo, porque te llega dinero al bolsillo, porque piensas que lo que pasa en México no te afecta? ¿O eres de los que no eres indiferente y realmente miras y te duele, pero miras y no ignoras a los que están en mayor dificultad que tú? De eso se trata el narcosistema, de hacer que miremos, incluso aquello que el gobierno más quiere ocultar. Y justamente de esto va este episodio 19. Nosotros no vamos a ignorar lo que claramente está sucediendo. El gobierno de México, los diferentes niveles del gobierno de México tienen las manos metidas en la guerra en Sinaloa, entre los Chapitos y los Zambada. Y una clara muestra es justamente lo que acaba de pasar hace unos días con Alfredo Beltran Guzmán, alias el Mochomito, quien habría sido detenido en Sinaloa y después fue liberado. ¿Quieres conocer la historia? Comenzamos. El 29 de noviembre pasado, una noticia comenzó a ser difundida intensamente por diversos medios de comunicación nacionales y en redes sociales. Fue detenido Alfredo Beltran Guzmán, alias el Mochomito, hijo de Alfredo Beltran Leyva, el Mochomo, y primo de Iván, Alfredo, Joaquín y Ovidio Guzmán, los poderosos Chapitos. Según esa versión, su arresto habría ocurrido tras un enfrentamiento con elementos de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, en el poblado Mojolo, al norte de Culiacán. Se detalló que incluso el Mochomito había resultado herido. Se afirmó que un helicóptero de la Marina aterrizó en la zona del enfrentamiento. Me confirman que hubo muchos muertos, tanto del lado de la gente del Mochomito como del gobierno. La balacera fue de larga duración. Desde que se desató la guerra entre los Chapitos contra la facción del Mayo Zambada, comandada por su hijo Ismael Zambada Imperial, alias Mayito Flaco, el Mochomito se puso del lado de sus primos, los Guzmán. Vueltas que da la vida, porque en 2016 eran acérrimos enemigos. De acuerdo a una de las versiones, Mayito Flaco habría dado las coordenadas de dónde estaba Mochomito a elementos del gobierno federal para que le cayeran encima. El propósito era que lo detuvieran y así debilitar a los Chapitos. Una fuente de áreas de inteligencia de la Marina me informó en pocas horas que el Mochomito no había sido detenido. Solo habían capturado a 2 de sus escoltas. Lo habían dejado escapar el gobierno, las fuerzas federales, por el pago de 3 millones de dólares. Fuentes de inteligencia del estado de Sinaloa confirmaron que lo dejaron ir por el pago de ese soborno y que iba herido. Alfredo Beltran Guzmán, además de ser primo de los Chapitos, es compadre de Iván Archibaldo, el jefe del clan de los hijos del Chapo Guzmán. Otra fuente consultada para este reporte de Narcosistema confirmó que luego de que Mochomito logró escapar, iba efectivamente herido por esquirlas y estaba muy asustado. Estuvo cerca de ser encarcelado, como ocurrió en diciembre de 2016. En aquel entonces estaba peleado a muerte con los Chapitos. Tras 5 años de prisión, al salir, hicieron las paces. Alfredo Beltran Guzmán, de aproximadamente 31 años, es sobrino directo del Chapo Guzmán. Su abuelo es Ernesto Guzmán, medio hermano de Joaquín Guzmán Loera. Su madre es Patricia Guzmán Núñez, sobrina del Chapo, y su padre es justamente Alfredo Beltran Leyva, el famoso Mochomo, hermano de Arturo Beltran Leyva. De ahí viene el apodo del Mochomito. Su padre fue detenido por el ejército en Culiacán en 2008 por una traición del Chapo y el Mayo. Eso desató una guerra fratricida dentro del cártel de Sinaloa.
Durante años el Mochomito era considerado como uno más del clan de los Guzmán y acudía a las reuniones familiares. Cariñosamente, todos lo llamaban Tito. Soy Alfredo. Tito, a mí me dicen muchos. Soy hijo del señor Alfredo Beltrán. Es mi padre. Yo por él daría mi vida. Y él, por mí, daría lo mismo sin pensar, señala uno de los narcocorridos dedicados al hijo del capo. En La Palma nacieron estos recuerdos de consejos de mi tata y mi papá. Hoy soy hombre y nunca olvido aquellos tiempos. En mi mente siempre los he de llevar. El apoyo hasta la fecha yo lo tengo. También cuento con mi tío Joaquín Guzmán. Los caballos es algo que a mí me gusta. Al ritmo de un buen corrido han de bailar. También tengo un gran gusto por las pistolas. Si se ocupa, también las sé disparar. La sangre en mis venas se alborota cuando un norteño empieza a tocar. Es bonito tener gente de confianza, amistades con las que puedas contar. Saludos, un fuerte abrazo, companeto. También para los menores, firme están. Minilix sabe que lo aprecio y a mis primos, Iván y Alfredo Guzmán. Reza ese narcocorrido. Pero como ocurre en estas historias de narcos, del odio al amor hay solo un paso, igual que de la paz a la guerra. En junio de 2016, después de que el Chapo Guzmán fue detenido y finalmente encarcelado, hubo un ataque inesperado a la tuna, el terruño del Chapo Guzmán. Justamente llegó un grupo de 50 hombres armados para atacar la hacienda donde vivía Consuelo Loera, la abuela de los Chapitos, la madre del Chapo Guzmán. De acuerdo a la información que en ese momento obtuve por un miembro de la familia del Chapo, en el momento del ataque, la madre de Guzmán Loera se encontraba en el lugar bajo el cuidado de una mujer que la ayudaba en las tareas de la casa. El comando ingresó al domicilio, apuntó con un arma a la persona que cuidaba a la señora Consuelo y le quitaron su teléfono, mientras que la abuela de los Chapitos le exigieron las llaves de la casa. Le robaron unas cuatrimotos y cortaron el internet para dejarla incomunicada. El asalto a la hacienda duró unos minutos y después el comando salió para balear y quemar las casas aledañas. Mientras el grupo armado atacaba a los otros habitantes de la ranchería, Consuelo Loera y la mujer que la cuidaba lograron huir a bordo de una avioneta que despegó de una de las pistas clandestinas que hay en el lugar. Todos los que andaban cometiendo los ataques gritaban y decían que eran de los Beltrán Leyva y que iban de parte del Mochomito. Me narró a mí, Anabel Hernández, uno de los testigos directos, miembro de la familia del Chapo Guzmán. Esto era claramente para ellos una declaratoria de guerra. Durante los 7 días posteriores al ataque, el comando siguió en La Tuna, La Palma y Arroyo Seco, intimidando a la población que salió huyendo del lugar. Y fue hasta el 18 de junio que el ejército llegó a La Tuna. Quienes hablaron con Consuelo Loera narraron que quedó muy nerviosa, pero además muy dolida, ya que para ella el Mochomito era como un nieto. Familiares del Chapo me aseguraron que en ese ataque Alfredo Beltrán Guzmán, de entonces 24 años, contó con el respaldo del cártel Jalisco Nueva Generación, de los Zetas y de familiares del narcotraficante Rafael Caro Quintero. En ese tiempo, el Mochomito tenía acumulados muchos rencores contra los Guzmán, no solo porque el Chapo y el Mayo conjuntamente habían traicionado a su padre y lo habían hecho que fuera capturado. Hoy el padre del Mochomito, Alfredo Beltran Leyva, está en Estados Unidos y fue sentenciado ahí a cadena perpetua. Es un hombre que nunca más volverá a ver la luz del día y es, dijéramos, el Mochomito su sucesor. Pero además de esa traición, lo que tanto molestaba al Mochomito es que justamente en 2015 su abuelo, Ernesto Guzmán, había sido asesinado por Aureliano Guzmán Loera el Guano, nada más y nada menos que su tío. Era hermano directo de el Chapo Guzmán.
De acuerdo a lo que me narró directamente Damaso López Serrano, alias el Minilic, del cual constantemente hablamos en este podcast, porque es uno de los testigos más importantes en materia de crimen organizado que he entrevistado en los últimos tiempos. Es, dijéramos, un joven narcotraficante que vivió la época más moderna dentro del cártel de Sinaloa y por eso puede contar y puede recordar y narrar con mucho detalle estos eventos que han marcado, dijéramos, la nueva historia del cártel de Sinaloa. Y bueno, de acuerdo al Minilic, realmente, pues, el Chapo Guzmán, los chapitos, siempre han visto con mucho desprecio, mucho menosprecio al guano, a este hermano del Chapo Guzmán. Incluso lo consideraban que era una especie de idiota, no un bueno para nada. El Minilic recordaba, por ejemplo, cómo Joaquín Guzmán Loera, el papá de los chapitos, se quejaba con Damaso López Núñez, el licenciado, el papá de Minilic, de cómo su hermano era un inútil, ¿no? Él, y lo voy a repetir textualmente, decía, mire lo que ahora hizo el gordo, se quejaba el Chapo Guzmán. No, compadre, si por mí fuera, yo lo mato hoy. Decía el propio Chapo. O sea, para el Chapo su hermano era un bueno para nada y estaba a punto directamente de matarlo. Cuando supo de que el guano había asesinado a su hermano, a su propio hermano, pues el Chapo Guzmán le reclamó. El guano le habría dicho que supuestamente Ernesto Guzmán estaba colaborando con el ejército mexicano y que quería traicionarlos. Bueno, pues el Chapo Guzmán justamente mandó a Damaso López Núñez pues a investigar si esto era verdad o no. Al final de cuentas, lo que descubrieron es que era falso, es que era una mentira del guano para tratar de disminuir el enojo de su hermano, el Chapo, por la muerte de Ernesto Guzmán. Cuando Damaso descubre que en realidad Ernesto Guzmán no había delatado a la familia, que todo esto había sido una gran mentira del guano para intentar que su hermano no se molestara tanto por su ejecución, pues hubo un diálogo ahí que Minilic recuerda y dice el Chapo Guzmán, ya sabía yo, no lo mato nomás porque es mi hermano, pero si por mí fuera, lo mato ahorita, no más por estúpido. ¿Qué tiene en la cabeza? Tiene mierda en la cabeza este gordo panzón, dijo el Chapo Guzmán, pues justamente lamentándose, pues cómo hubo esta muerte entre hermanos, ¿no? Y bueno, justamente esa es la historia que hay detrás de este enojo del Mochomito y por eso ese ataque a la tuna en 2016. Lo que es cierto es que esta alianza entre el Mochomito y sus primos es lo que realmente le habría salvado de no volver a caer en prisión y es lo que habría permitido que él pudiera haber escapado, entre comillas, el 29 de noviembre pasado a cambio de estos 3 millones de dólares. Habría que ver realmente de quién pagó el dinero, si lo pagó el Mochomito o si lo pagaron los chapitos, y ahí al gobierno de Sinaloa, al gobierno federal, les toca dar muchas explicaciones de realmente qué fue lo que pasó durante la detención del Mochomito y por qué solo al final fueron detenidos esos 2 lugartenientes de él y a él lo dejaron escapar. La infame guerra en Sinaloa continúa. El ejemplo del Mochomito habla que hay áreas del gobierno que están divididas. Unos apoyan a los Zambada y otras a los Chapitos. Veamos cuánto dura la alianza de Alfredo Beltran con sus primos. Mientras tanto, la situación en Sinaloa es caótica. Se afirma que los aeropuertos de Culiacán y Mazatlán operan con muchas irregularidades y que hay constantes cancelaciones de vuelo. Esto ocurre, me afirman, porque el gobierno recibe constantes amenazas de que van a derribar aviones originadas por una de las facciones en disputa del cártel de Sinaloa. Vivir en la angustia se ha vuelto parte de la cotidianidad para los pobladores de Culiacán y otras zonas en conflicto.
Los ciudadanos se quejan de que los medios de comunicación no informan ni del 10% de toda la violencia que está ocurriendo. Se quejan de que el único medio seguro para salir de Culiacán, dada la toma violenta de carreteras y balaceras en las vías públicas, era la vía aérea, pero ahora ya ni con eso pueden contar por estas amenazas de derribar aviones. La gente vive secuestrada en sus propias casas. Esta guerra ya incluso superó, como lo habíamos anticipado, la sangrienta guerra entre los Beltran Leyva y la alianza del Chapo y el Mayo en 2008 y 2009. He podido tener comunicación con vecinos, con ciudadanos que viven en Culiacán y me hablan de que todos estos operativos supuestamente orquestados por el gobierno de Claudia Sheinbaum para meter orden en Culiacán y en otras áreas de Sinaloa es solo una simulación. Me hablan de que se deja las balaceras, se deja que estos dos grupos estén matando como si Sinaloa ya no fuera parte de la República Mexicana, sino como si fuera un país de Medio Oriente. Ocurren las guerras, ocurren las masacres y después, para simular, llega al ejército, llega la Marina, llega la Guardia Nacional, ya que pasó todo. O sea, ya nada más para hacer la simulación de que estaban ahí. Realmente toda esta guerra, todo este combate, toda esta ingobernabilidad está ocurriendo ante los ojos de las autoridades. Y me voy a permitir leer una frase que me dijo una de estas personas a quien pude entrevistar y de quien pude tener el testimonio directo de realmente cómo se está viviendo ahí en Culiacán, en esta zona de guerra. Están quemando casas, restaurantes están cerrando, hay muertos a diario. Los chapitos son los que más matan. Los mayos investigan, no son tan violentos, pero igual matan. En toda esta guerra, y tiene que quedar esto muy claro, no solo están muriendo narcotraficantes, están muriendo mucha gente inocente, está habiendo muchos desaparecidos. Y mientras tanto, el gobierno federal y el gobierno de Rubén Rocha Moya siguen ahí, con los brazos cruzados, como cómplices. Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.